Los reflejos ideológicos. En las Islas Británicas, dominadas por el Reino de Gran Bretaña, allá en su fundación a principios del siglo XVIII, se puede apreciar especialmente la tensión producida por las dos principales tendencias ideológicas en disputa, la progresiva liberal, como reflejo de las aspiraciones de una burguesía ya asentada. Recordemos que Inglaterra fue el primer país en cumplir con su revolución burguesa, mas dejándola liquidada ya por 1660, y la reaccionaria, como expresión de los intereses de los privilegiados del antiguo régimen, quienes profesaban el catolicismo. En esta tensión de la lucha de clases se ve implicada la tercera de las islas británicas, Irlanda, con un porcentaje de católicos en torno al 90%, todavía muy lejana a la asimilación por parte del imperio inglés, pero extremándose los posicionamientos al respecto. Irlanda, con su evidente retraso respecto a Gran Bretaña y dado el tremendo poder que ostentaba la Iglesia católica, queda establecida como bastión del más rígido conservadurismo, en oposición al protestantismo asociado a los liberales. Berkeley quedará posicionado del bando de los católicos irlandeses, como un eminente teólogo que llegará a obispo, aunque ello no le impedirá más adelante aprovecharse cínicamente de los beneficios que el imperialismo inglés le podía proporcionar, como ya vimos en su breve esbozo biográfico. Este nadar entre dos aguas puede llegar a sorprender en alguien que se pretendía un idealista en pro del espíritu y despreciador de lo material. Berkeley comparte la hipocresía de los católicos. Dentro de esta etapa de incipiente progreso liberal británico a que nos hemos referido antes, que por otra parte arrastra una enorme estela de explotación y de muerte de las clases bajas y los esclavos de las colonias imposible de justificar, se destacaba sobre todas las tendencias la del progreso científico, tanto que alcanzará la categoría de revolucionario, llegando a su momento culminante en cuanto a las ciencias puras con Isaac Newton y, en cuanto a las humanas, filosóficas y empiristas, con el liberal John Locke. Asistimos a un resurgimiento del materialismo, el atomismo y el empirismo enterrados desde la tradición clásica, desde Leucipo, Demócrito y, sobre todo, Epicuro. Habían existido antes insinuaciones aisladas de este resurgimiento. Dentro de Inglaterra con Thomas Hobbes, una fuerte influencia de Locke, fuera de ella en Descartes y Spinoza, por ejemplo. ¿Es en este punto al fin de la restauración inglesa, donde estalla la revolución científica en Inglaterra con las cabezas visibles de Newton y Locke, en que se suele ubicar el inicio del periodo histórico de la Ilustración, más específicamente de su primera etapa, donde todavía se mantienen los privilegios de la nobleza y que no deja de ser en el fondo una continuidad del antiguo régimen y el absolutismo monárquico? La obra Principios matemáticos de la filosofía natural, los Principia newtonianos, aparecen en 1687, separándola solo 3 años del ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, lo que sienta las bases del empirismo inglés y aporta al materialismo mecanicista en general. Es muy importante señalar que se trata de un materialismo mecanicista, o naturalismo, si se quiere, pues adolece de las peores limitaciones. En cuanto a carácter científico revolucionario, solo la obra Principia de Newton es capaz de desarrollar por sí misma la rama de las ciencias puras que hoy conocemos como física, la física clásica. La obra intelectual de George Berkeley formará parte del movimiento de respuesta de la reacción más conservadora a todo este progreso científico en específico y a todo progreso de la Ilustración en general. Se trata de lo que tradicionalmente ha venido haciendo la Iglesia desde su fundación, a partir del punto en el que el platonismo comenzó a corromper el cristianismo primitivo, estableciendo una base para fundamentar el poder eclesiástico. Es una continuación de su política expresada en el mito cristiano de la prohibición divina de tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así las cosas, el estamento privilegiado tradicional católico estaba temeroso de perder poder en favor de la nueva clase social emergente, la burguesía, pero, más allá de ello, verdaderamente aterrorizado ante la perspectiva del desarrollo de un materialismo que deviniese ateo y pudiese destruir científicamente el fundamento de su poder sobre la tierra, Dios, terminando con la jerarquía y democratizando la sociedad. Por ello, la filosofía de Berkeley no es más que un instrumento de combate contra el progreso científico, en cuanto que éste porta en su seno la semilla de la revolución. Berkeley establecerá su frente contra la validez del método científico. No en vano, sus obras más importantes son un ataque directo a sus máximos representantes de la actualidad, Newton y Locke. En la segunda de su par de obras fundamentales, Diálogos entre Hylas y Philonous, Hylas, antigua palabra griega que significa materia, encarna a Newton, mientras que Philonous, el amante de la mente, lo hace con él.
En tal lucha ideológica, como representante de la Iglesia en Irlanda y sus intereses económicos, Berkeley se encuentra tan abrumado por los avances y las conquistas científicas del empirismo y del materialismo con sus consecuentes avances, que se ve forzado a realizar un movimiento defensivo extremo y absurdo, el más desquiciado visto hasta el momento: atacar el principio fundamental de la corriente materialista, la materia, negando, para ello, desde las unidades más pequeñas, irreductibles de su composición, los átomos, cuya teoría reformuló Newton, hasta la totalidad del mundo, la realidad. Básicamente, el escepticismo berkeleyano postula que aquella realidad de las ideas, con la que se relaciona el espíritu, spirit, soul, mind, ego, y que conocemos como experiencia subjetiva, se producen sin una naturaleza que les dé soporte. La filosofía de Berkeley niega la existencia incondicionada del mundo exterior respecto del sujeto pensante. Ya no es que haga al último absolutamente dependiente del primero, sino que ni siquiera le otorga existencia. La base material de las percepciones no existe para el obispo de Cloyne, ni la sustancia material ni nada que no sea engendrado por el espíritu y por lo tanto no ideal, puramente subjetivo. Solo lo hacen pues ideas sin sustrato material que son percibidas por el espíritu. Y hay que diferenciar aquí el escepticismo berkeleyano del agnosticismo kantiano. Una cosa es declarar la incognoscibilidad de la cosa en sí, de aquello exterior del sujeto e independiente de su conciencia, y otra muy distinta afirmar su inexistencia. Luego nos ocuparemos de esto. Por el momento, simplemente apuntar que este disparate irracional sin precedentes habrá de impactar a cualquier adolescente que se lo encuentre, aquellos que comiencen a adentrarse en el mundo de la filosofía, por lo profundamente antiintuitivo y demencial. Es uno de los atentados más graves que se ha cometido contra la razón a nivel teórico, un lance de las tropas de choque en toda regla contra el arranque de la Ilustración. Supone en gran medida una culminación del platonismo, el platonismo asimilado y desarrollado por la Iglesia. Uno se pregunta cómo alguien puede defender lo indefendible, que el mundo no exista más allá de la mente que lo piensa, y pronto se contesta que qué defensa de dislates no ha sido posible con el respaldo de un coloso con el dinero suficiente. Es el capital, la propaganda, la guerra ideológica. Como en nuestros días, por ejemplo, el auge en las conciencias de determinados grupos de la población de la necesidad de una invasión militar contra Venezuela por parte del imperialismo estadounidense, después de que tal imperio se haya demostrado como el más terrible de la historia, habiendo destrozado y sumido en la anarquía ya una lista innumerable de países en todo el planeta. Solo a base de una inyección de capital enorme se puede ensalzar una idea tan siniestra y demente. Pero volvamos al obispo. Quizás sí podamos entender mejor el papel que hoy en día juegan los intelectuales. La frase de Berkeley, esse es percepi, el ser es lo que se percibe, es de lo más anticientífico que se ha visto y va a influir a una caterva tremenda de pensadores en adelante. Esto significa que las cosas solo son en nuestra mente, y no he de cansarme de repetirlo, que desaparecen cuando no las estamos percibiendo, que no hay cosas, que solo ideas de cosas. Continuar hablando entonces de sensaciones y de percepciones es un sinsentido, porque siempre que se percibe algo. Los sentidos se han conformado para la captación de algo, pero Berkeley continúa haciéndolo de un modo más que impropio, absurdo. Solo las ideas existirán para Berkeley, las ideas y los espíritus, que para él constituyen elementos muy diferentes, aunque estrechamente relacionados. El espíritu supone para el obispo una abstracción tal que casi nada puede establecerse de él, esencialmente que es un ser que cumple con un papel activo, el de productor de ideas, mientras que las ideas son producidas, siendo un ser que cumple con un rol pasivo. Debemos desarrollar este principio ampliamente en sus principales obras. Identificar plenamente al ser con la idea cruda que el sujeto tiene de éste, habiendo cortado por lo sano con toda conexión del mismo con el mundo material, es simplemente una locura. Una locura. La gente a la que se aísla en cámaras anecoicas privándosela de todo estímulo tarda solo unas horas en perder el juicio. El hombre forma una unidad indisoluble con la realidad, además de ser un ser social. Pero es que no siento ni falta de argumentar contra esto. La obra capital en que Berkeley expuso todo de una el contenido de su filosofía es Tratado concerniente a los principios del conocimiento humano, 1709, ya que la siguiente más importante no deja de ser una reelaboración más suavizada y artística, para paliar la indiferencia y el rechazo del público acerca de su tratado, la ya citada Tres diálogos entre Hilas y Filonus, de 1813.
En dicho tratado, que es el que vamos a manejar principalmente aquí porque constituye la expresión primera y más clara de su idealismo extremo, Berkeley nos introduce de poco a poco en su teoría, y lo hace mediante sofismas que abrigan la peor intención, llamadas a falsos lugares comunes, aceptando hipotéticamente principios de los que luego negará la validez para engañar al lector y captarle, todo de modo semejante a ese experimento de las ranas, en el que el taimado profesor sube gradualmente la temperatura del agua hasta que se hierve sin llegar a sentirlo. Pero para entender bien esto, ha de volver a enmarcarse la obra del obispo certeramente en su contexto histórico-social, viendo la función que desempeñó en su tiempo. Ya se ha dicho que la obra de Berkeley fue ensalzada como un instrumento más por la reacción conservadora clerical en contra del progreso que supuso la revolución científica, cuyo máximo apogeo se alcanza con los descubrimientos de Isaac Newton. Así, la filosofía del pensador irlandés constituye un idealismo religioso militante ante la perspectiva del desarrollo de un materialismo ateo y sus catastróficas consecuencias para el mantenimiento del poder establecido. Berkeley no es solo Berkeley. Como ya hemos dicho, es un gigante con todo el estamento clerical a las espaldas, representante de los valores e intereses de esa clase privilegiada en particular. La teoría berkeleyana de la negación de la realidad está hecha a medida de las dimensiones de aquello que pretende combatir. A toda acción corresponde una reacción, nos enseñó Newton. Expuesto lo anterior, viendo cómo los intereses económicos de la peor calaña son los que motivan al obispo de Cloyne, ya estamos algo más preparados para zambullirnos un poco más en su filosofía. Así que a ello, y os aseguro que no vamos a dejar títere con cabeza. Para empezar, como ya hemos adelantado, Berkeley posee el oscuro honor de figurar en los registros historiográficos como aquel filósofo que dijo que el mundo material no existía. Así de claro, será el filósofo del idealismo subjetivo, de una forma de subjetivismo extremo de la que incluso Kant se distanció, motivando, entre otras cosas, una reedición de su crítica de la razón pura para apartarse de tal pensador y no ser confundido. En cuanto a la captación de la realidad, Berkeley explotará a su favor los fallos en la teoría del reflejo empirista, esto es, la teoría del reflejo mecánico, tal y como se presenta en John Locke, en concreto en su teoría de la mente entendida como una tabula rasa, donde las percepciones de las cosas se reducen a un mero quedar grabado, y las cosas no se reflejan mecánicamente en la mente del sujeto, como en un espejo, sino que esto se produce de modo sintético, dialéctico en la conciencia de aquel que percibe, pues la mente del sujeto pensante se ha ido configurando en una relación dialéctica consigo misma y con el mundo exterior, pero la certera teoría del reflejo, dialéctico, del materialismo histórico, descubierta por Marx y Engels, permanece por el momento desconocida. En su ataque contra el método científico, Berkeley niega la posibilidad de tener ideas abstractas, ya que niega la capacidad de la mente humana para abstraer cualidades de cosas particulares y constituir conceptos generales, y este es el fundamento empírico del conocimiento científico. Por ello ataca la teoría de la tabula rasa de Locke, su gnoseología y el método de Aristóteles. Al sentar también que el error de las percepciones radica en su observación en detalle, niega el momento científicamente necesario del análisis. Para zanjar esto, dejábamos como colofón el problema que representa en el sistema de Berkeley el hecho de que los espíritus puedan ver una misma idea, cuando esta idea se la supone solo como existente en la mente del sujeto espíritu en particular. Este absurdo Berkeley lo resuelve con la traída deus ex machina de su Dios. Las cosas que percibimos son percepciones en la omnisciencia de un ser absoluto y eterno. Es lo que se conoce como panenteísmo, y fin por ahora. A modo de apéndice añadiré que en nuestros días observamos cómo se trata de rehabilitar la figura de George Berkeley, quien es todo un símbolo de una prestigiosa universidad privada estadounidense, de recuperarlo a unos niveles ni más ni menos que de plena vigencia en la actualidad, como si hubiese sido un gran científico y pensador. Existe todo un aparato compuesto por supuestos eruditos que tratan de falsear las consecuencias solipsistas que produce su filosofía, tergiversando sus principales postulados, como el de la negación del mundo. Podemos comprobar esto en numerosos trabajos académicos y en la Wikipedia en habla inglesa, por ejemplo. También se falsea su biografía, suavizando o eliminando todo rasgo brutal. Por lo que a nosotros respecta, ya conocemos algo más del obispo de Cloyne. Por cierto, su obispado se encuentra implicado en un caso de pederastia enorme en el presente.